Desperté en silencio. No sabía si era de noche o de madrugada, pero el aire olía a lluvia recién caída. Sentí el roce del viento en la piel y durante un instante creí que seguía soñando. A mi alrededor se extendía una calle estrecha, empedrada, iluminada apenas por faroles de papel. Cada uno temblaba con la brisa y sus sombras se deslizaban sobre las paredes de madera como si respiraran. No recordaba cómo había llegado allí, ni el viaje, ni el motivo, ni siquiera mi propio nombre parecían importantes. Solo existía aquel momento, suspendido entre la niebla y la calma. Un gato cruzó la calle sin mirarme, tan silencioso que apenas dejó huellas, y en ese silencio comprendí que estaba en Kioto, aunque no sabía por qué lo sabía. Comencé a caminar. El suelo húmedo reflejaba las luces suaves, y cada paso resonaba con un eco tranquilo, casi líquido. El aire era fresco y olía a té verde, a madera y a incienso. A lo lejos, una campana sonó una vez, tan profunda que pareció mover el aire a mi alrededor. La vibración se extendió lentamente, como una ola que no quería morir. Cerré los ojos y respiré. Podía oír el murmullo de un río cercano, el crujido de las ramas, el canto de una cigarra solitaria que insistía, como si el verano no quisiera irse del todo. Todo estaba quieto, pero vivo. Sentí que el mundo entero se sostenía sobre una respiración pausada y que yo formaba parte de ella. A medida que avanzaba, las casas se volvían más antiguas, más silenciosas. Las puertas correderas dejaban escapar destellos cálidos desde dentro, y por un instante imaginé familias tomando té, viejos leyendo bajo lámparas bajas, mujeres doblando kimonos con cuidado ritual, pero no vi a nadie. La ciudad parecía dormida y sin embargo presente. Al girar una esquina, una ráfaga de viento me trajo el sonido de un tambor lejano, un golpe lento y constante que se perdía entre los tejados. Me detuve a escucharlo. No sabía de dónde venía, pero en su ritmo había algo que me tranquilizaba, como si el corazón de la ciudad latiera en aquel compás. Seguí el sonido. Me condujo hacia un pequeño puente de piedra que cruzaba un canal estrecho. El agua corría con un murmullo leve, y en su superficie flotaban pétalos pálidos que brillaban con la luz de las linternas. Me incliné para mirar el reflejo. Por un instante no vi mi rostro, vi otro, un rostro antiguo, sereno, con los ojos cerrados, como si durmiera en el fondo del agua. Parpadeé y el reflejo volvió a ser mío, pero la sensación de haber visto algo más, algo que me observaba desde dentro del sueño, me acompañó mientras cruzaba el puente. Del otro lado, un camino ascendía hacia una colina cubierta de árboles. El suelo crujía bajo mis pasos y las ramas se mecían suavemente, dejando caer gotas que parecían estrellas diminutas. Subí despacio, respirando el aroma del musgo y del pino. A cada paso, el sonido de la ciudad se desvanecía, hasta quedar solo el susurro del viento. En algún punto del ascenso sentí que ya no caminaba sobre tierra. Era como si el camino se deshiciera detrás de mí, borrando mis huellas. No había arriba ni abajo, solo una sensación de flotar entre hojas y sombras. Cuando llegué a la cima, el mundo se abrió en calma. Frente a mí, un templo dormía bajo la lluvia leve. Su tejado oscuro brillaba como seda mojada, y en el aire flotaba el olor a incienso y a piedra húmeda. 2 linternas marcaban la entrada, y entre ellas una escalera estrecha subía hacia una puerta entreabierta. Me quedé quieto un momento, mirando. Sentí una paz tan grande que dolía un poco, como si todo lo que había estado buscando, sin saberlo, me esperara tras aquella puerta. Entré. Dentro el suelo era de madera pulida, tan fría que se pegaba a mis pies descalzos. Había silencio, pero un silencio lleno de matices. El chasquido de una gota cayendo, el suspiro de una vela, el crujir lento de la madera bajo mi peso. En el fondo de la sala, un altar discreto sostenía una figura de Buda, cubierta por una tela blanca. No brillaba, no imponía,
Solo estaba allí, respirando en la penumbra. Me senté frente a él, no recé, no sabía qué decir ni a quién, pero en aquella quietud sentí que el aire me abrazaba, mi cuerpo se relajó, mis pensamientos comenzaron a disolverse, y por primera vez en mucho tiempo no tuve prisa por entender nada. Pasaron los minutos, o quizá horas, hasta que un sonido suave rompió el equilibrio, el roce de un cepillo de bambú sobre el suelo. Giré la cabeza y lo vi. Un anciano, de ropas grises y rostro tranquilo, barría las hojas caídas que el viento había traído del exterior. Su gesto era lento, casi ceremonial. Cada movimiento tenía una gracia silenciosa, como si en ese acto pequeño habitara todo el sentido de la vida. No me miró. Terminó de barrer una esquina, luego otra, y solo entonces se detuvo. Levantó la vista y me observó sin sorpresa, con una calma que me hizo sentir que él sabía quién era yo antes de que yo mismo lo recordara. «Has llegado temprano», dijo con voz suave, tan baja que apenas se distinguía del viento. Él sonrió apenas y añadió: «Kioto siempre despierta a quienes sueñan con ella». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como hojas sin peso. No quise romper el silencio. Lo observé continuar con su escoba, y con cada barrido el suelo parecía volverse más claro, más limpio, como si borrara algo más que polvo, el ruido, el pasado, los pensamientos. Me incorporé despacio. «No sé cómo llegué aquí», dije al fin. El anciano asintió sin dejar de moverse. «Nadie lo sabe. El camino que conduce hasta aquí no existe fuera del sueño». «¿Estoy soñando?», pregunté. «Solo si te empeñas en despertar», respondió y volvió a barrer. Aquella respuesta me hizo sonreír. No había en ella ninguna certeza y sin embargo me dio más paz que cualquier explicación. Me quedé allí, de pie, observando al anciano trabajar. Cada movimiento, cada pausa parecía tener un sentido secreto. Cuando terminó, apoyó la escoba en la pared y se acercó a una mesa donde descansaba una tetera. Sin invitarme ni hablar, sirvió 2 tazas y colocó una frente a mí. El vapor ascendió en espirales, lento, casi inmóvil. «El té sabe mejor cuando no se espera nada», dijo. El anciano se sentó frente a mí. Durante un largo rato no hablamos. Solo el sonido de la lluvia llenaba el espacio entre nosotros. «La gente viene aquí buscando respuestas», dijo por fin. «Pero Kioto no responde. Solo muestra lo que ya está en ti». Levantó la vista hacia el jardín exterior donde las gotas resbalaban por las hojas de arce. Cada pétalo que cae es una palabra que el mundo no necesita. Por eso el silencio tiene tanto que decir. Asentí sin entender del todo, pero con la sensación de haber comprendido algo más profundo que las palabras. Pasó un tiempo indefinido, quizás minutos, quizás siglos. El té se enfrió, el incienso se consumió y el anciano se levantó. «Sigue caminando», dijo. Aún no ha terminado nada. «¿Lo volveré a ver?», pregunté. Sonrió con ternura. «Nunca me has dejado de ver». Y entonces se alejó, perdiéndose entre las sombras del templo. Su figura se disolvió lentamente, como si fuera parte de la neblina. Me quedé solo. Afuera la lluvia cesaba. La campana sonó de nuevo, lejana, más profunda esta vez. Al salir el aire olía a tierra limpia y a promesa. Descendí por el mismo camino, pero algo había cambiado. El mundo parecía respirar conmigo. Cada piedra, cada hoja, cada sonido era parte de un mismo latido. No sabía a dónde iba, ni si había un destino. Solo sabía que caminaba dentro del sueño, y que el sueño caminaba dentro de mí. Salí del templo y me adentré de nuevo en las calles. La neblina se había espesado un poco, abrazando cada tejado, cada farol, cada canal con una suavidad casi líquida. Caminé despacio, sin rumbo definido, dejándome guiar por la sensación del momento y por un instinto que no entendía del todo.
Cada piedra del camino parecía vibrar con la memoria de siglos, recordándome que aquel lugar existía fuera del tiempo, o tal vez dentro de un tiempo distinto al que conocía. Los tejados de las casas se inclinaban suavemente sobre los pasillos estrechos, y la madera antigua crujía con cada gota que caía del cielo. El sonido era tan delicado, tan rítmico, que podía concentrarme solo en él. Cerré los ojos un instante y dejé que la lluvia dibujara sobre mi piel su propio lenguaje, diminutas caricias que susurraban secretos que solo el sueño podía descifrar. A mi lado, un canal reflejaba la luz de los faroles de papel. Sus aguas se movían lentamente, arrastrando hojas amarillas y rojas como fragmentos de un recuerdo. Me incliné sobre el borde, observando cómo cada hoja giraba sobre sí misma antes de desaparecer río abajo. Todo parecía hecho para que mi mente se detuviera, para que la calma se instalara como un manto invisible alrededor de mi pecho. Caminando, sentí la textura del aire húmedo, mezclada con el aroma del incienso que escapaba de los templos cercanos y del té recién vertido que provenía de alguna casa apartada. Era un olor que no necesitaba entender, solo inhalar y dejar que penetrara lentamente en mí, en mis manos, en mis hombros. Todo el cuerpo comenzaba a adaptarse a aquel ritmo distinto, como si yo mismo me hubiera convertido en parte de la ciudad dormida. Las farolas iluminaban puentes diminutos que cruzaban canales aún más pequeños. Los reflejos del agua doblaban las luces y los colores de manera extraña. A veces parecía que las linternas flotaban solas sobre el cielo, que las casas invertidas eran más reales que las que estaban arriba de ellas. Me detuve a mirar uno de estos reflejos, y durante un momento no distinguí dónde terminaba la ciudad y dónde empezaba el sueño. Sentí una risa ligera que escapó de mis labios, una risa que no necesitaba causa, simplemente era. A lo lejos escuché pasos suaves. Me giré, pero no había nadie. Solo un gato negro que cruzó la calle y desapareció entre las sombras, dejando un silencio aún más profundo tras de sí. Caminé un poco más rápido, no por miedo, sino por curiosidad. El sonido de mis pasos parecía mezclarse con la melodía de la lluvia, con el murmullo de los canales y con un viento que olía a hojas secas. En una de las esquinas, un pequeño mercado cerrado se abría en penumbras. Los puestos de madera estaban vacíos, pero aún podían percibirse los aromas que habían albergado: especias, frutas, madera recién cortada. Toqué un frutero de madera y sentí su frío, su solidez, y por un instante creí escuchar un eco de voces lejanas, risas y conversaciones que la ciudad había guardado en sus paredes. Seguí caminando hasta llegar a una calle más ancha, bordeada de árboles que se inclinaban suavemente hacia el suelo. Sus hojas caídas formaban un sendero dorado y rojo, y cada paso que daba sobre ellas producía un sonido tan delicado que temí romper la armonía del lugar. Me detuve y respiré hondo, dejando que el aire se llenara de todo lo que me rodeaba. El aroma del musgo, el frescor de la lluvia, el susurro de las hojas y el lejano campanilleo de una campana que parecía marcar el tiempo del sueño. Mientras caminaba, sentí que los edificios antiguos parecían mirarme, como si me reconocieran. No era miedo ni curiosidad, sino una sensación de pertenencia. Aquel lugar sabía que yo estaba allí, que había llegado hasta él en silencio, y lo aceptaba. En cada puerta cerrada, en cada ventana oscura, percibí historias que jamás serían contadas, pero que podían sentirse, y en esa sensación comprendí que estaba entrando en algo más profundo que la ciudad. Estaba entrando en la memoria misma de Kioto. Giré una esquina y me encontré con un callejón estrecho, donde la luz de los faroles apenas llegaba. Me detuve un instante, dejando que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Sentí un frío agradable en la piel, un frescor que mezclaba la humedad de la lluvia con la quietud de la noche.
Las paredes de madera parecían respirar, como si cada tabla contuviera una pequeña historia que deseaba susurrar. Al fondo del callejón vi un pequeño templo, más diminuto que los anteriores, casi escondido entre árboles y muros. Su puerta estaba entreabierta y un débil resplandor dorado escapaba hacia la calle. Me sentí atraído por él, sin saber por qué. Caminé despacio, y al cruzar el umbral la atmósfera cambió. El aire olía a incienso fresco, a madera pulida y a té. Cada paso dentro de aquel templo parecía marcar un ritmo lento, como si el tiempo mismo se hubiera amoldado a mi respiración. Dentro no había nadie, solo el murmullo del agua de un pequeño estanque y la luz dorada que caía desde una linterna suspendida. Me senté en un escalón, permitiendo que mis hombros cayeran y que mi mente se calmara. Podía escuchar mi respiración mezclándose con los sonidos del lugar, y por primera vez sentí que cada instante podía durar tanto como quisiera. Pasé un largo tiempo allí, contemplando el reflejo de las linternas en el agua y la suavidad de la madera bajo mis manos. Pensé en nada y en todo a la vez. Cada sensación se mezclaba con la otra. El frío de la piedra, el calor del aire húmedo, el brillo de las linternas, el aroma del musgo y la humedad. Todo formaba un tejido que parecía sostenerme, que me invitaba a dejarme llevar sin resistencia. Cuando finalmente me levanté, sentí un paso ligero detrás de mí. Me giré y vi, a lo lejos, la figura de un anciano que se movía con calma entre las sombras del templo. Sus movimientos eran lentos, medidos, como si cada gesto fuera parte de un ritual secreto que yo apenas podía comprender. No hablaba, solo se movía, y sin embargo, su presencia me llenaba de una extraña serenidad. Decidí seguirlo. Caminé tras él sin prisa, dejando que me guiara por senderos que parecían surgir del suelo mismo. Cada curva del camino revelaba un nuevo paisaje, un jardín escondido, un pequeño puente de piedra sobre un arroyo que susurraba, un patio con un árbol de arce cuyas hojas rojas caían suavemente sobre la tierra. El anciano se detuvo frente a un estanque pequeño y se inclinó, tocando la superficie del agua con un dedo. Pequeñas ondas se expandieron en círculos, reflejando la luz de la luna que se filtraba entre los árboles. «Mira», dijo con voz suave. «Todo se mueve, todo cambia, y sin embargo, nada se pierde». Me incliné sobre el agua y observé el reflejo de la luna, del anciano y de mí mismo. Todo parecía fundirse en un solo instante perfecto, donde la distancia entre el sueño y la vigilia desaparecía. Comprendí que aquel lugar no existía solo afuera, sino también dentro de mí, y que cada paso, cada sonido, cada reflejo era parte de un tejido invisible que sostenía el sueño. Nos quedamos allí, en silencio, escuchando el murmullo del agua y la respiración del mundo. El anciano no necesitaba hablar más, y yo no necesitaba preguntar nada. Cada sensación se volvía suficiente por sí misma, y cada instante era un pequeño universo que podía habitar sin prisa. Después de un tiempo indefinido, continuamos caminando. El anciano no me decía a dónde íbamos, y no importaba. Cada calle, cada pasillo, cada canal me enseñaba a mirar de manera diferente, a observar los reflejos en el agua, la caída de las hojas, la suavidad del aire sobre la piel, la forma en que la luz dorada acariciaba la madera antigua. A medida que nos alejábamos del centro del templo, la ciudad parecía despertar lentamente, aunque sin prisa. Una bruma ligera se elevaba entre los edificios, y podía ver sombras que se deslizaban entre las esquinas, sin rostro, sin nombre, solo como ecos de lo que había sido y lo que sería. Caminé detrás del anciano, sintiendo que cada paso me llevaba más profundo en el sueño, pero también más cerca de algo que no podía nombrar. Una sensación de hogar, de pertenencia, de calma infinita se instaló en mí, y supe que no había prisa por despertar. La noche se estiraba como un tapiz de seda, y cada sonido, cada aroma, cada reflejo formaba parte de una música que solo podía percibir quien estuviera dispuesto a escuchar.
Caminé, respiré, observé y sentí, y mientras el sueño se desplegaba ante mí, comprendí que las calles antiguas de Kioto no eran solo un lugar, eran un espejo, un camino y un refugio, todo al mismo tiempo. Ascendí por la calle que se enroscaba suavemente hacia la colina. La neblina, más espesa ahora, acariciaba mis hombros como un velo tibio, y cada paso que daba sobre la piedra húmeda parecía prolongar el tiempo. Las linternas de papel, cada vez más escasas, proyectaban destellos cálidos sobre las paredes cubiertas de musgo y madera antigua, y en sus reflejos sentía que la ciudad se multiplicaba, que cada calle era un recuerdo y una promesa al mismo tiempo. El aire estaba cargado de aroma a tierra mojada y a hojas caídas, mezclado con un ligero olor a incienso que parecía venir de lo alto de la colina. Era un aroma que invitaba a la calma, que obligaba a la respiración lenta y a la contemplación silenciosa. Cada inhalación me llenaba de paz, y cada exhalación parecía dejar fuera del cuerpo todo aquello que no pertenecía al instante. A mi alrededor, los árboles se inclinaban sobre el sendero, formando arcos naturales que hacían que la neblina se moviera como si fueran cortinas suaves. El crujir de las hojas bajo mis pies se mezclaba con el murmullo del viento, creando una música mínima que parecía orquestada solo para mí. A lo lejos, el tintineo de campanas anunciaba que el templo de la colina estaba cerca. Su sonido era profundo y resonante, atravesando la bruma y llegando hasta mí con la lentitud de un suspiro que se expande. Cuando finalmente aparecieron los primeros muros del templo, sentí una quietud más profunda que la de cualquier otro lugar por el que hubiera pasado. La madera oscura y pulida brillaba bajo la humedad, y los tejados se inclinaban como brazos protectores sobre el patio interior. Cada paso que daba hacia la entrada se sentía como un acto de reverencia, no impuesto por ninguna regla, sino por una necesidad interna de respeto y atención. El monje anciano me esperaba allí, como si supiera que llegaría. No había prisa en sus movimientos. Barría el suelo con la escoba de bambú con gestos lentos, casi danzantes, y al escucharme acercarme, simplemente levantó la vista y me sonrió sin sorpresa. Su figura era pequeña, pero irradiaba una quietud infinita. Su rostro, surcado de arrugas suaves, parecía contener la paciencia de siglos y sus ojos brillaban con una luz templada, cálida y clara. «Bienvenido», dijo, su voz tan baja que parecía mezclarse con el susurro del viento. «Gracias», respondí, aunque no sabía muy bien por qué agradecía ni a quién. «Has subido hasta aquí sin prisa», dijo. «Eso es lo que permite ver». Me senté frente a él, cruzando las piernas sobre el frío suelo de piedra. Observé cómo la luz de las linternas bailaba sobre su rostro y cómo cada gesto suyo parecía contener un significado profundo, como si el tiempo se hubiera ralentizado hasta hacerse tangible. El aire estaba impregnado de aromas, incienso, madera húmeda, hojas de arce y té. Todo parecía haberse detenido para que yo pudiera sentirlo en su totalidad. «El templo guarda secretos que no pueden ser contados», continuó el monje. «Solo pueden ser percibidos. Cada piedra, cada hoja, cada gota de lluvia que cae aquí es parte de un lenguaje que no necesita palabras». Nos levantamos y comenzamos a caminar por el patio. El monje avanzaba con pasos lentos y yo lo seguía, observando cómo su figura se mezclaba con la niebla y cómo cada movimiento creaba un pequeño espacio de armonía a su alrededor. Cruzamos un puente de madera sobre un pequeño estanque donde los peces nadaban pausadamente. La superficie del agua reflejaba la luz de las linternas y las hojas rojas de los arces, creando un tapiz de color que parecía moverse con suavidad sobre el aire. «Mira», dijo, «todo tiene su lugar, su momento, su silencio». Continuamos por un sendero que subía aún más la colina. Los árboles se hacían más altos,
las piedras más antiguas y la bruma más densa. Cada paso era una inmersión en un mundo que parecía existir entre la vigilia y el sueño, un mundo donde el tiempo no corría y donde cada instante podía durar lo que quisiera. En un recodo del camino encontramos un pequeño jardín. Los arces caían sobre un estanque diminuto y un puente arqueado de madera cruzaba el agua. Sentí que estaba dentro de un cuadro, pero no uno que pudiera ser pintado. Era un cuadro que respiraba, que se movía con el viento y la lluvia, un cuadro que existía solo para ser sentido. El monje se detuvo y me indicó que me sentara en el borde del puente. Me senté y dejé que mis pies rozaran el agua. El reflejo de las linternas y de la luna se mezclaba con las ondas que mis pies provocaban, creando patrones que parecían escritos en un lenguaje antiguo, incomprensible pero bello. «Aquí», dijo el monje, «puedes escuchar el mundo de otra manera». No entendí del todo, pero no necesitaba entender. Cerré los ojos y respiré, permitiendo que el aire húmedo, el murmullo del agua y el aroma de las hojas penetraran en mí. Cada respiración era un hilo que me conectaba con todo lo que me rodeaba. Pasaron minutos que parecían horas. El monje no decía nada más, y yo no deseaba que dijera nada. Todo estaba completo en el silencio, en el roce del viento, en el temblor de las hojas, en el reflejo del agua. Sentí que la ciudad, el sueño, el templo y yo éramos uno solo, que no había separación, que no había prisa ni necesidad de comprender. Finalmente nos levantamos y continuamos el ascenso hacia la parte más alta de la colina. La vista desde allí era limitada por la niebla, pero podía percibir la extensión de la ciudad bajo nosotros, con sus luces cálidas dispersas entre sombras. Sentí que podía quedarme allí para siempre, sin necesidad de ir a ningún lugar, sin necesidad de nada más que respirar y mirar. «El tiempo aquí no tiene prisa», dijo el monje como si respondiera a un pensamiento que yo aún no había pronunciado. Nos sentamos junto a un pequeño santuario, al borde de la colina. El monje sacó una pequeña campana y la hizo sonar suavemente. El sonido se extendió en círculos, cruzando la niebla y los árboles, acariciando el aire con una vibración tranquila que parecía llegar hasta mi corazón. «Escucha», susurró, «incluso el sonido es paz si sabes cómo recibirlo». Me quedé allí inmóvil, permitiendo que cada onda de la campana penetrara en mí. El mundo parecía detenerse y solo existía aquel instante perfecto, el reflejo de las linternas, el aroma del bosque, la bruma suave y la presencia silenciosa del anciano. Pasó lo que podrían haber sido minutos o siglos. No había necesidad de medir el tiempo. Todo era suficiente tal como era. Cada respiración era un mundo, cada parpadeo un universo, y yo estaba inmerso en él. «Cuando estés listo», dijo finalmente. Seguimos. Subí la colina siguiendo el sendero cubierto de hojas rojas y doradas, sintiendo cómo cada paso me acercaba no solo a la cima, sino a un estado de calma más profundo. La bruma se abría suavemente entre los árboles y a lo lejos podía vislumbrar el tejado inclinado de un templo que recordaba a Kiyomizu-dera. Su silueta se dibujaba sobre la neblina como un recuerdo antiguo, y cada linterna de piedra a lo largo del camino parecía marcar un paso más en la música pausada del sueño. El aire olía a madera húmeda, a tierra mojada y a té recién preparado, y mientras avanzaba sentí que la ciudad se extendía detrás de mí, con sus calles de Gion, los canales silenciosos y los puentes arqueados que aparecían y desaparecían entre la neblina. Cada detalle, cada piedra y cada farol parecía tener un propósito invisible, un llamado silencioso que invitaba a detenerse y observar. Llegué al pequeño patio del templo. Allí estaba el monje, el anciano de rostro sereno y ojos que parecían haber visto siglos, sentado junto a un estanque donde flotaban pétalos de cerezo y hojas de arce. Sus movimientos eran lentos y precisos, como si barrer las hojas caídas fuera un acto sagrado, una meditación visible.
El reflejo de su figura en el agua se mezclaba con los colores de las hojas y la luz dorada de las linternas, creando un cuadro que parecía vivir por sí mismo. «Has llegado», dijo con suavidad, como si esperara mis pasos desde siempre. «Kioto no revela sus secretos a quien corre, solo a quienes caminan despacio». Me acerqué y me senté frente a él, sobre un banco de piedra cubierto de musgo. Observé cómo la ciudad se extendía más allá del templo, sus tejados de teja roja y gris contrastando con los arces que caían suavemente sobre los canales. Pude distinguir los contornos de casas tradicionales, puertas corredizas de madera y las pequeñas linternas de piedra que bordeaban las callejuelas de Gion. Todo estaba envuelto en una calma profunda y sentí que cada elemento era parte de un lenguaje que yo aún no sabía leer, pero que podía sentir. El anciano me indicó que lo siguiera a través de un jardín de rocas y arena, donde cada piedra estaba colocada con cuidado y cada patrón de arena parecía contar una historia. Sentí que estaba caminando sobre siglos de silencio y contemplación, que cada paso era una conexión con quienes habían transitado ese mismo suelo antes de mí. Los árboles de arce inclinaban sus ramas sobre los senderos, y algunas flores de cerezos tardíos caían suavemente, dejando un aroma dulce y fresco que se mezclaba con el del musgo y la madera. Cada piedra, cada hoja, cada gota de lluvia, dijo el monje, guarda un mensaje que no necesita palabras, solo tienes que observar con atención. Nos detuvimos frente a un pequeño puente de madera sobre un arroyo que parecía susurrar secretos antiguos. Miré el reflejo del cielo y de los árboles en el agua y sentí que el mundo se doblaba sobre sí mismo, que los límites entre el sueño y la realidad desaparecían. El anciano me señaló los reflejos. Mira cómo todo se refleja y sin embargo nada se repite. Así es Kioto, así es la vida. Cada instante es único y solo el que observa despacio puede percibirlo. Caminamos por un sendero que bordeaba el estanque y llegamos a un pequeño salón abierto, típico de los templos de Kioto, con tatamis perfectamente alineados y puertas corredizas de papel que dejaban pasar la luz suave del atardecer filtrándose a través de los árboles. El monje se sentó y me invitó a hacer lo mismo. Desde allí podía ver el valle, los tejados de casas tradicionales y a lo lejos la silueta de la montaña Higashiyama difusa entre la neblina. Cada vista parecía un cuadro viviente, lleno de calma y armonía. El templo no es solo este lugar, dijo el monje, es todo lo que lo rodea, todo lo que respira a su alrededor. Cada canal, cada calle empedrada, cada árbol y cada piedra son parte de su corazón, y tú, que caminas en silencio, también formas parte de él. Me incliné hacia el agua que reposaba frente a mí y observé cómo un pétalo de cerezo flotaba lentamente hasta hundirse, movido apenas por la corriente. Comprendí, de repente, que la belleza del instante no estaba en detenerlo, sino en dejar que sucediera, sin apresurar nada, sin intentar atraparlo. El anciano me enseñó a escuchar el sonido del agua mezclado con el viento, a percibir la textura de las hojas bajo mis dedos, a sentir cómo el aire fresco acariciaba mi piel. Cada gesto suyo parecía un poema silencioso, una lección que no necesitaba palabras. La vida, al igual que Kioto, se revela lentamente, dijo. Cada calle, cada templo, cada jardín, cada momento tiene su propio tiempo. Solo cuando lo respetas puedes entenderlo. Me sentí flotar dentro de aquel instante. No había prisa por ir más lejos. No había necesidad de comprender todo de inmediato. El mundo entero parecía sostenerme, y yo podía simplemente estar. Permanecimos allí un largo rato, el monje y yo, escuchando la brisa entre los árboles, el suave murmullo del arroyo y el distante sonido de campanas que llegaban desde templos cercanos. Cada campanada parecía abrir un espacio dentro de mí, donde los pensamientos se disolvían y sólo quedaba la sensación de calma profunda. Finalmente el anciano se levantó
y caminó hacia un jardín lateral, donde los arces y los cerezos formaban un techo natural. Yo lo seguí, y mientras cruzábamos un pequeño puente arqueado sobre un estanque lleno de peces koi, me di cuenta de que Kioto no era solo un lugar físico, era un estado de conciencia, un espacio donde cada detalle podía ser apreciado en su totalidad, donde cada instante podía expandirse sin límites. «¿Recuerda?», susurró el monje mientras los peces nadaban bajo el puente. «No hay prisa, no hay destino, solo el camino. Cada paso que das dentro de la ciudad, dentro del sueño, dentro de ti mismo, es suficiente». Observé el agua, los reflejos, los árboles y los tejados a lo lejos. Todo parecía vibrar con una calma profunda, como si la ciudad respirara conmigo. Cerré los ojos y sentí que, aunque el monje no hablaba más, su presencia, la ciudad y el sueño formaban un solo hilo que me sostenía, me enseñaba y me guiaba hacia la quietud más completa. Después de caminar por senderos envueltos en niebla, llegamos a un jardín que parecía existir fuera del tiempo. Sus límites no se percibían con claridad. Los arces y cerezos formaban techos naturales sobre los caminos, y cada hoja, mojada por la lluvia reciente, brillaba con una luz casi etérea. Faroles de piedra se alineaban con delicadeza a lo largo de los senderos, proyectando sombras suaves que se movían con el viento y el susurro de las ramas. El anciano monje se detuvo junto a un pequeño estanque, donde peces koi nadaban lentamente, sus movimientos creando ondas que reflejaban el cielo y los árboles. Me senté en el borde, dejando que mis dedos rozaran el agua. La sensación era delicada, casi mágica. Cada onda parecía expandirse más allá del estanque, tocando la ciudad, la colina y en algún sentido el sueño mismo. «Observa», dijo el monje, «la belleza no se apresura, todo llega a su momento. Mira cómo los koi se mueven, cómo las hojas caen, cómo el agua se ondula, nada tiene prisa, y sin embargo todo está en su lugar». Cerré los ojos un momento, respirando profundamente el aroma de los cerezos y los arces, mezclado con la humedad de la tierra y la suavidad del musgo. Cada inhalación me llenaba de una calma tan profunda que sentí que mis pensamientos se diluían en el aire. Al abrir los ojos, pude ver cómo los colores de las hojas se reflejaban en el agua del estanque, creando un mosaico cambiante que parecía vivo. El monje caminó lentamente alrededor del estanque, sus pasos apenas haciendo ruido sobre la piedra húmeda. Me indicó que lo siguiera, y juntos recorremos los senderos del jardín. Cada rincón era un pequeño universo, piedras dispuestas con precisión, musgo verde intenso, arces que inclinaban sus ramas sobre el agua, y pequeños templos ocultos entre los árboles, con puertas corredizas que se entreabrían, como invitándome a asomarme a un mundo secreto. «Cada jardín aquí en Kioto», susurró, «incluso los más pequeños, guarda un mensaje. Todo tiene significado, el agua, la piedra, la sombra y la luz. Solo necesitas aprender a mirar». Caminamos por un sendero estrecho que nos llevó a un puente de madera arqueado. El reflejo de las linternas de papel en el agua formaba un camino de luz que parecía flotar entre los árboles. Me detuve un momento en medio del puente, respirando con lentitud y dejando que la bruma envolviera mi cuerpo. Podía escuchar el murmullo del agua, el canto distante de los pájaros y el susurro del viento entre los arces. Cada sonido era parte de una melodía que me invitaba a permanecer presente, sin prisa, sin pensamiento, solo siendo. Nos acercamos a un pequeño templo escondido detrás de un grupo de arces rojos. La puerta estaba entreabierta y desde su interior se filtraba una luz cálida y tranquila. Al entrar, el aroma del incienso se hizo más intenso, mezclándose con el del musgo y la madera. Me senté frente al altar, observando cómo la luz iluminaba suavemente estatuas de Buda, pequeñas linternas y un jardín de piedra interior.
Cada objeto parecía contar su propia historia, silenciosa y profunda. El monje se sentó junto a mí, cruzando las piernas y cerrando los ojos por un momento. Su respiración era lenta, medida, y parecía marcar un ritmo que mi cuerpo empezó a seguir naturalmente. Sin palabras comprendí que la esencia del jardín no estaba solo en la belleza visual, sino en la sensación de armonía que llenaba todo el espacio. El agua, las piedras, los árboles, la luz y el silencio. El jardín te enseña a ver sin apresurarte, dijo finalmente. Todo en Kioto está hecho para recordar la paciencia, la quietud y la atención. Cada hoja que cae, cada piedra colocada, cada reflejo en el agua, todo es un recordatorio de que la calma es un arte que se practica con cada instante. Observé los koi nadar, los pétalos de cerezo flotar suavemente sobre el agua y la bruma que ascendía entre los árboles. Cada detalle parecía tener vida propia, como si el jardín respirara conmigo. Comprendí que la quietud no es ausencia de movimiento, sino la capacidad de sentir cada movimiento plenamente, de percibir cada instante en su totalidad. Caminamos alrededor del estanque una y otra vez, observando los pequeños cambios. Un pez que se movía de manera diferente, un pétalo que caía más lentamente, un rayo de luz que se filtraba entre las hojas. Cada variación era sutil, pero significativa. El monje me enseñaba a notar la magia en lo cotidiano, a escuchar los secretos que el mundo susurra a quienes saben mirar. Después de un tiempo indefinido, nos sentamos bajo un arce que caía sobre un rincón del jardín. La lluvia ligera comenzaba a mojar las hojas, creando un sonido delicado que acompañaba nuestro silencio. Me sentí completamente presente, inmerso en la calma y la armonía del lugar. Cada respiración era un hilo que me conectaba con el jardín, con el monje, con Kioto y con el sueño que me envolvía. Recuerda, dijo el monje con voz suave, la belleza y la calma no se apresuran, llegan a quienes caminan despacio y observan con atención. El jardín, el templo, la ciudad y el sueño son uno solo. Cerré los ojos y dejé que el sonido del agua, el murmullo de las hojas y la presencia del monje se fundieran en mí. Todo parecía expandirse y contraerse al mismo tiempo, como si el tiempo y el espacio se doblaran alrededor de un instante perfecto. Sentí que podía quedarme allí para siempre, simplemente respirando, observando y siendo. Al abrir los ojos de nuevo, vi cómo la luz del atardecer iluminaba suavemente el jardín, reflejándose en el agua y en las piedras. El monje me indicó que nos levantáramos y continuáramos el paseo. Caminamos entre cerezos, arces y pequeños templos. Cada paso un recordatorio de que la paciencia y la atención son la llave para percibir la magia que nos rodea. Descendimos lentamente por la colina, dejando atrás los jardines y templos, y pronto me encontré caminando por las estrechas calles de Gion. Las casas tradicionales de madera se alineaban a ambos lados del camino, con puertas corredizas y ventanas de papel iluminadas tenuemente por faroles que colgaban de los aleros. La bruma de la tarde se filtraba entre los tejados, dando a todo un aire de misterio y quietud, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Cada paso sobre los adoquines húmedos producía un sonido suave y rítmico. Me di cuenta de que podía escuchar la memoria de cada piedra, siglos de pasos que habían recorrido las mismas calles, de risas, susurros y silencios. No era un sonido tangible, pero lo percibía en la piel, en el pecho, en los dedos. La ciudad parecía cantar un himno secreto que solo podía escucharse si uno caminaba sin prisa, con atención y calma. Gion es un lugar donde los recuerdos se mezclan con la realidad. Cada farol, cada puente, cada canal guarda una historia. Solo necesitas mirar con atención para percibirlas. Me acerqué a uno de los canales, apoyando mis manos en la baranda de madera, y observé cómo las hojas caídas flotaban sobre el agua.
Cada hoja giraba lentamente antes de desaparecer corriente abajo, como si danzara antes de rendirse al flujo constante del tiempo. Inspiré profundamente, inhalando el aroma del agua, la madera y los cerezos cercanos. La mezcla era tan delicada que parecía rozar cada célula de mi cuerpo, llenándome de una sensación de calma absoluta. Caminamos por las calles empedradas, cruzando puentes y pasando por pequeños restaurantes y casas de té que aún conservaban el encanto de siglos atrás. La luz de los faroles iluminaba los letreros de madera con kanji antiguos y pude imaginar a los antiguos habitantes de Gion caminando por los mismos senderos, dejando fragmentos de su vida flotando en el aire. Cada detalle, cada reflejo y cada sombra parecía formar parte de un tapiz que conectaba pasado y presente, vigilia y sueño. Llegamos a un pequeño parque junto a un canal, donde los cerezos tardíos dejaban caer sus pétalos sobre el agua. El monje se sentó junto a mí en un banco de madera, observando los reflejos y el movimiento de los peces que nadaban cerca de la superficie. «Mira», dijo, «cada instante aquí es único, incluso si parece repetirse. Los canales reflejan lo que somos y lo que hemos sido. Cada farol, cada hoja, cada ola en el agua te recuerda que todo fluye, que nada permanece igual, y sin embargo todo tiene su armonía». Cerré los ojos y dejé que la brisa acariciara mi rostro. Podía escuchar el murmullo del agua mezclado con el susurro de los árboles y el leve crujido de los tablones de madera bajo mis pies. Era un sonido que parecía resonar dentro de mí, conectando mi respiración con la del mundo que me rodeaba. Cada inhalación me llenaba de paz, cada exhalación me liberaba de cualquier tensión, dejándome completamente presente en aquel instante. Al abrir los ojos, vi cómo los faroles reflejaban la luz en el agua de manera que parecía formar pequeños senderos de fuego líquido. Me incliné hacia el canal, observando un pez koi que se movía con lentitud, dibujando círculos perfectos sobre el reflejo de los faroles. Cada movimiento era delicado, armónico, y por un momento sentí que el tiempo se ralentizaba hasta hacerse casi tangible. «El reflejo nos enseña», dijo el monje. «Nos recuerda que la vida es tanto lo que vemos como lo que percibimos. Los canales de Gion no muestran solo la ciudad, muestran también lo que llevamos dentro. Recuerda, cada farol, cada canal, cada piedra, cada hoja, todo es parte de un mismo hilo, y tú eres parte de ese hilo. Caminar despacio, observar, escuchar, eso es suficiente. Todo lo demás puede esperar». Dejamos atrás los canales y los faroles de Gion, ascendiendo lentamente por un sendero que serpenteaba entre cerezos y arces. La bruma nocturna envolvía cada paso, suavizando los contornos de la ciudad y convirtiendo las luces dispersas en destellos tenues, casi fantasmales. Cada respiración estaba cargada de aroma a madera húmeda, hojas y tierra mojada, y cada sonido parecía prolongarse en el aire como un susurro que solo podía escucharse con atención. El monje me guiaba con pasos lentos y seguros, señalando a veces algún árbol, algún pétalo que caía, un reflejo sobre las piedras. No hablábamos mucho, no era necesario. La ciudad parecía hablar por sí misma, y cada paso era una conversación silenciosa entre mi respiración, mis pies y el paisaje que se desplegaba ante mí. Finalmente llegamos a la colina del Mirador. Desde allí, la ciudad de Kioto se extendía a nuestros pies, un mosaico de tejados de teja roja y gris, callejuelas sinuosas y jardines iluminados por la tenue luz de faroles dispersos. Los templos se erguían con solemnidad, algunos apenas visibles entre la neblina, otros iluminados como islas de calma en un mar de sombras. El río Kamo se distinguía por un hilo de reflejos dorados
que corría suavemente, serpenteando entre los edificios y los árboles. «Mira», susurró el monje, «desde aquí Kioto parece dormida, y sin embargo está viva en cada luz, en cada sombra, en cada detalle. La ciudad y el sueño se entrelazan, y tú también eres parte de ese hilo». Me senté sobre una roca cubierta de musgo, dejando que la brisa acariciara mi rostro. Cerré los ojos un momento, escuchando el murmullo lejano del río, el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles de la colina. Cada sonido se mezclaba con la quietud de la ciudad, creando una sinfonía delicada que parecía tocar directamente mi interior. Cuando abrí los ojos, la visión me envolvió por completo. Las luces de los templos brillaban suavemente. Los tejados se alineaban en patrones geométricos sobre las calles vacías, y los jardines resaltaban como manchas de verde y rojo entre la neblina. Cada detalle parecía cuidadosamente dispuesto, como si la ciudad misma fuera un jardín gigante, diseñado para la contemplación y la calma. El monje sacó un pequeño cuenco de bronce y lo hizo sonar suavemente. La vibración se expandió en círculos, llenando el aire con un tono profundo y resonante. Cerré los ojos de nuevo, dejando que el sonido penetrara en cada parte de mi cuerpo, y sentí que mi respiración se sincronizaba con el pulso del cuenco, con el ritmo de la ciudad y con el latido del mundo que nos rodeaba. Cada campanada, dijo el monje, nos recuerda que el tiempo es flexible, que los instantes se expanden si sabemos percibirlos. La ciudad dormida no está vacía, está llena de secretos, de memorias y de susurros, que solo el que camina despacio puede escuchar. Observé los tejados, los templos y los jardines que se extendían hasta donde la neblina permitía ver. Cada linterna de papel que colgaba de un alero parecía encender un hilo de luz que conectaba el presente con el pasado, el sueño con la vigilia, la ciudad con mi propia respiración. Nos levantamos y caminamos lentamente por un sendero que bajaba hacia la ciudad. Cada paso parecía prolongar el tiempo, hacer que cada instante se expandiera hasta volverse infinito. El monje me indicaba detalles que yo apenas percibía. Un pétalo atrapado en la corriente del río, la sombra de un árbol proyectada sobre un tejado, un pequeño templo escondido detrás de la niebla. Todo era parte de un lenguaje que no necesitaba palabras. Llegamos a un pequeño mirador intermedio, donde podía ver los tejados alineados como olas dormidas. Las luces de los faroles se reflejaban en los canales y en los estanques de los jardines, creando caminos de luz que parecían flotar en la oscuridad. Me senté de nuevo, dejando que mis manos descansaran sobre las rodillas y que mi respiración se mezclara con la quietud que me rodeaba. «Recuerda», susurró el monje, «la ciudad no duerme ni despierta, solo existe en su propia armonía, y tú, al caminar despacio, al observar, al escuchar, formas parte de esa armonía». Cerré los ojos, sintiendo cómo la neblina se deslizaba sobre mi piel, cómo el aroma de los cerezos y los arces me llenaba de calma, y cómo el sonido lejano del río y de los grillos creaba un puente entre mi respiración y el pulso de la ciudad. Todo parecía expandirse, fusionando la vigilia con el sueño, la colina con la ciudad, el monje con mi propio ser. Permanecimos allí un largo rato, sin necesidad de hablar, sin necesidad de movernos. Cada instante era completo en sí mismo, un regalo de quietud y contemplación. Comprendí que Kioto, con sus tejados, templos, canales y jardines, no era solo un lugar geográfico, sino un estado de percepción, una experiencia que solo se revela a quienes saben caminar despacio, observar con atención y abrirse a la magia de cada detalle. Finalmente, el monje me indicó que era hora de descender hacia el valle. Caminamos lentamente por los senderos de la colina, descendiendo con cuidado, observando cómo la ciudad dormida se desplegaba a nuestros pies y cómo cada farol, cada tejado y cada sombra
parecía susurrarnos secretos antiguos. Sentí que el sueño en Kioto se había vuelto más profundo, más claro, más completo. La ciudad, la colina, el monje y yo éramos parte de un mismo hilo, una misma respiración, un mismo instante expandido hasta el infinito. Caminamos por un último sendero que descendía suavemente desde la colina, rodeados de arces que susurraban con el viento y de cerezos que dejaban caer sus pétalos como lluvia suave. La bruma comenzaba a retirarse lentamente, dejando que la luz de la última hora del día iluminara los tejados y los canales de Kioto con un resplandor dorado y cálido. El monje caminaba a mi lado, con pasos lentos, cada uno marcado por la quietud que había aprendido a percibir en los jardines, los templos y los canales. Observé cómo la ciudad se extendía a lo lejos, silenciosa, dormida, pero vibrante en cada detalle. Los tejados de madera reflejaban la luz del atardecer, los faroles de papel emitían un brillo suave, y los jardines ocultos parecían suspender el tiempo, intactos y perfectos. Cada luz que ves, dijo el monje suavemente, nos recuerda que incluso en la oscuridad siempre hay claridad. Cada instante, por mínimo que parezca, contiene su propia iluminación. Nos acercamos a un pequeño puente sobre un canal que se movía lentamente entre los edificios tradicionales. Los reflejos en el agua mezclaban los tonos del cielo con los faroles que colgaban de los aleros, creando caminos de luz que parecían conducir hacia ningún lugar y hacia todos a la vez. Me detuve en el centro del puente, dejando que el aire fresco acariciara mi rostro y que el murmullo del agua llenara mis sentidos. El monje se sentó sobre una piedra cercana y me indicó que hiciera lo mismo. Observé cómo los peces koi dibujaban círculos perfectos en el agua y cómo cada onda reflejaba la luz y los colores del cielo y de los faroles. Todo parecía vibrar con una calma profunda, y sentí que el tiempo se estiraba, como si cada instante durara eternamente. «Mira», susurró, «no todo lo que has visto, todo lo que has sentido, cada jardín, cada templo, cada farol, cada canal está contigo. No es solo Kioto, es la memoria de la calma, el recordatorio de que puedes llevar esta quietud a donde vayas». Cerré los ojos y respiré profundamente. Podía sentir la ciudad, el monje y el sueño fusionándose en un solo hilo, un instante continuo que se expandía dentro de mí. Cada latido parecía estar sincronizado con la brisa, con el agua, con los árboles y con los reflejos de la luz sobre los tejados. El camino de regreso, continuó, no es un regreso real, es el paso de un estado a otro. Así como el día se convierte en noche y la noche en día, tú también llevas esta luz contigo, aunque cambien los paisajes. Abrí los ojos de nuevo y observé la ciudad dormida una última vez. Los tejados y los canales brillaban suavemente, los jardines respiraban con calma y los templos permanecían en silencio, guardianes de secretos antiguos. Sentí una profunda gratitud por cada instante, por cada detalle que había aprendido a ver, por la quietud que ahora habitaba en mí. Caminamos lentamente por la última calle empedrada que nos llevaba fuera de Gion. Cada paso resonaba suavemente sobre las piedras, cada sombra parecía acompañarnos y cada farol encendido nos guiaba con su luz cálida. No había prisa, no había destino, solo la sensación de que el camino y el sueño eran uno solo. «Recuerda», susurró el monje mientras nos acercábamos a la entrada de la ciudad. «No necesitas permanecer en Kioto para sentir su calma. La llevas contigo. Cada momento que observes despacio, cada instante que percibas con atención, es un puente hacia la paz que has encontrado aquí». Me incliné hacia el último canal, observando cómo los reflejos de la luz danzaban sobre el agua. Sentí que la ciudad, el monje y yo nos disolvíamos suavemente en un hilo de luz y bruma, y que, al mismo tiempo, todo permanecía intacto en la memoria del sueño.
Cada farol, cada pétalo, cada onda del agua se quedaba conmigo, recordándome que la calma y la belleza no se apresuran, siempre esperan ser percibidas. Finalmente comenzamos a ascender lentamente hacia la frontera del sueño, donde la ciudad se fundía con la bruma y la luz de la última hora del día se transformaba en un resplandor suave que parecía envolverlo todo. Sentí que cada respiración, cada paso y cada instante de silencio me conectaba con algo más grande, más antiguo y más profundo que cualquier ciudad o paisaje. Hasta que volvamos a caminar juntos, dijo el monje con suavidad. Recuerda que todo lo que has visto no es solo un recuerdo, es un tesoro que llevas dentro. La última luz de Kioto siempre brilla en ti. Cerré los ojos y dejé que el hilo de la ciudad, de los jardines, de los faroles y del monje se expandiera en mí. La bruma me envolvió por completo y sentí como el sueño se transformaba suavemente en descanso, llevando conmigo la quietud, la armonía y la magia de Kioto.